Que yo quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Sabes cuánto te ama Dios? ¿Tienes idea de cuánto Dios te ama? De todo lo que existe detrás de que tú estés hoy sentado aquí, de que tú te llames cristiano, toda la historia que ha llevado miles de años, Dios pensando y planeando cómo alcanzarte el día de hoy. Y creo que no le lleva tanto pensar y planear, Él ya lo tenía desde antes de que nacieras, pero hay un propósito eterno y deseo que pienses en este momento cuánto Dios te ama, cuánto Cristo te ama como para dar su vida en la cruz, y que Él jamás desea tu sufrimiento, que Dios jamás desea que tú batalles. Él jamás desea, así como un padre que siendo malos o no perfectos deseamos lo mejor para nuestros hijos. Y yo me bajo y te pregunto a cada uno: oye, ¿tú deseas que tu hijo sufra? Pues yo creo que nadie deseamos que nuestros hijos sufran. O bien, si ese papá o mamá desea que su hijo sufra, entonces hay un detalle ahí, hay algún conflicto personal, pero nadie deseamos. Entonces Dios no desea que tú sufras, padezcas, andes enfrentando situaciones complicadas, solo que hay un gran pero ahí. Dios te dio un libre albedrío. Dios te dio la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre Cristo y no Cristo. Y yo te animo a de veras decidir por Cristo. Hay una parte de Efesios que habla acerca de ti, de mí, y que me encanta y quiero recordártela, y eventualmente estaré recordándote a lo largo del año lo que Dios habla acerca de ti y de mí. Es una de las preguntas esta que tú y yo deberíamos de saber, y dice así Efesios 5:25 al 27, y lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual. ¿Está bien? No me apedreen ni me critiquen por eso. Dice: así como Cristo, ojo, amó a la iglesia, es decir, tú y yo, y dio su vida por ella, lo hizo para hacerla solo suya. ¿Ok? Tú creciste y vives solo para ser de Cristo. Solo por eso Dios te llamó y te escogió. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Y dice: limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Por medio de cada mensaje, cada lectura, cada momento como este, cada vez que yo hablo alguna palabra que viene de la Biblia, Dios desea limpiarte a través de su mensaje y del bautismo. Y no solo del bautismo, el que recibimos cuando venimos al Señor y que estamos próximos a bautismos, por cierto, sino el bautismo de su Espíritu Santo, el que Él nos lleva a la verdad y nos guía a toda justicia. Y luego dice: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Imagínate, no sé si te ha tocado, a mí me ha tocado hacerme mi propia fiesta de cumpleaños con la ayuda de mi esposa, pero yo digo que quiero comer, yo digo quiénes quiero que vengan a mi fiesta, yo digo qué es lo que se va a poner de playlist, de música, yo digo todo. Está raro porque cuando era niño todos decidían por mí, pero ahora yo digo lo que quiero. ¿Está bien? No sé si tú lo haces así. Qué padre que tu esposa te haga la fiesta y tú no te preocupes, pero a veces yo quiero hacer la fiesta como yo quiero, porque no me gusta la fiesta que mi esposa quiere hacerme. No, siempre me gusta, amor, eres muy buena para hacer fiestas. Contraten a Divania para su fiesta. No se crean. Entonces Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, y dice: apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Y esto me recuerda al vestido de novio, ¿no? Estaba así: uy, espérate, no te sientes ahí. Y luego cuando querías moverlo, uy, así despacito, que no se vaya a ensuciar, por favor, no me pasen por encima. Uy, alguien me pisó atrás. Y me acuerdo de Divani ahí. Es el vestido de bodas, es carísimo y quiero conservarlo para toda la vida. Al final terminamos regalándolo a alguien que lo necesitaba. Gracias, amor, por eso. Pero dice: quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, es decir, tú y yo.
estamos siendo transformados. Tú y yo, con cada palabra, con el Espíritu Santo sobre tu vida, Dios está transformando nuestras vidas. Dios está cambiando nuestras vidas. Dios está apartándonos del mal y perfeccionándonos. No sé si lo tienes en mente, y sería bueno que escribieras este verso ahí en el refrigerador, lo tuvieras para siempre y recordarte cómo a través de diversas cosas, diversas temporadas, circunstancias, Dios desea a través de Cristo regalarte a Él como una iglesia radiante, apartada del mal, perfecta, como un vestido sin ninguna mancha y ninguna arruga. ¿Y sabes qué? Es posible. No se trata de ti, porque se trata de la obra de Cristo Jesús. Solo nos invita a nosotros a soltarnos en Él, a derramar nuestra vida y poder caminar con Él, reconociendo que Él ya hizo todo. Él pagó por nuestra imperfección, y a través de ese pago y su perfección, hoy nosotros podemos presentarnos delante de Él radiantes, puros y perfectos. Y me encanta la canción que dice: así como somos, nos amó. Él nos acepta tal y como soy. Y no sé si te cae en la mente en momentos como estos de alabanza y adoración, que cuando tú le gritas a tu esposa, cuando tú no toleras alguna situación, cuando sientes tanto coraje por alguien, vienes a la iglesia y el Padre, Cristo, nos reciben tal como somos. Y eso es magnífico, porque Él no te rechaza. Él dice: hijo, no me importa cómo seas y cómo vengas, a través de la imagen de Cristo perfecta, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, yo te puedo ver a ti santo, puro y sin mancha. Pero tiene que ver, y no sé si le das un aplauso a Dios por eso. Yo lo haría en tu lugar. Pero esos clavos en la cruz, su sangre derramada, son la evidencia de la profundidad, de la grandeza, de la largura, de la anchura, así como dice su palabra, del amor de Dios para tu vida y para mi vida. Y si eso no te conmueve, voy a ir más profundo. Quiero entrar. No hay mayor amor que este. Ahora, hay un detalle importante y quiero entrar en tema, y el tema que yo llamé hoy es secreto de la belleza. El secreto de la belleza. Hay belleza en la obra de Dios, pero hay secretos que tú y yo necesitamos aprender, y vamos a aprender un poco acerca de la vida de David. Pero hay un detalle importante: tú y yo somos materia para Dios, material para Dios, y hay algunos materiales que necesitan ser purificados, ser trabajados, ser inclusive moldeados. Es doloroso, requiere un tratamiento especial para poder brillar como es el diseño correcto. ¿Estamos bien? Hay otros materiales que así funcionan y nunca necesitan, pero tú y yo, así como dice su palabra, se trata de embellecernos. Entonces venimos a hacer un material que requiere trabajo, que requiere ahí de repente situaciones difíciles, requiere tratamientos especiales para que quedemos radiantes. Y hay un secreto en esto, y quiero ir al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. Voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional. Jesús lo deja bien claro, y aunque es solo un versículo que voy a tomar aquí, tiene tanta verdad, y dice así: ciertamente, dice Jesús, les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Digan conmigo: morir para producir fruto. Esto que se quede ahí en tu corazón. El grano o la semilla, si estás hablando de temas del campo, de la agricultura, existe y hay vida en él, pero la vida no puede producir fruto hasta que sea enterrado y morir. Entonces aquí está hablando Jesús de que Él iba a morir, iba a dar su vida en la cruz, iba a tener que morir para dar vida espiritual a nosotros. Pero hay un principio y algunos secretos en esto. Y el otro principio que Jesús creo que nos está hablando es la importancia de nosotros ser sembrados como una semilla. Tú y yo somos una semilla de Dios.
Tú y yo somos material de Dios, somos un material que Él ama y desea transformar. Y lo acabamos de leer, Él se va a presentar una iglesia radiante y tiene que ver a veces con imperfecciones nuestras. Yo creo que todos, y de veras no creo que haya una persona que no haya batallado con algo en su vida, que no esté consciente de alguna situación a entregar en su vida, alguna situación a rendir. A veces es orgullo, a veces es falta de humildad, a veces es inseguridad, a veces es por algún lado la mentira, por otros la falta de amor, otros la falta de perdón. Y hay tantas y tantas cosas, descontando lo nuevo de hoy: ansiedad, preocupación, estrés y lo que hoy estamos viviendo como humanidad. Pero todos necesitamos algo, tenemos algo que entregar. Y les digo de nuevo, aunque Jesús se refería a Él mismo, nos está enseñando algunos principios, que es lo que quiero yo hablar hoy. Y para crecer como un árbol frondoso y fructífero, que es el diseño de Dios para ti, para mí, necesitamos morir. Necesitamos morir al yo, aspectos de nuestra vida que es necesario que rindamos y que es necesario que trabajemos. Y de repente en la vida, especialmente en la vida cristiana, donde sabemos y conocemos lo que Dios quiere hacer, y constantemente el domingo Dios te está hablando, en la semana en el diario Pan Dios te está hablando: hey, los maridos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y te lo brincas porque como que no aplica para mí en esta temporada, estoy muy enojado. Pero Dios está hablando y quiere transformar, y Él sigue hablando a través de su palabra, y en algunas ocasiones con algunas impresiones o a través de otras personas inclusive. Y una de las razones principales por las que hay pruebas en la vida, por la que muchas veces nosotros tenemos que entrar, es porque Él desea, y a veces es la única manera en que Él puede transformar nuestras vidas. Las pruebas, aunque no todas vienen de Dios y aunque no todas surgen del corazón de Dios, estoy seguro, y siempre lo aclaramos, Dios toma para bien para los que ama. Dios produce algo a través de las pruebas para tu bien y para llevarte a crecer, para estirarnos. Eso tienes que entenderlo desde tu corazón. Y un ejemplo de las dificultades y temporadas de la vida son las estaciones del año. No podría haber una primavera sin un invierno, ¿estás de acuerdo conmigo? Y si Dios lo puso como un diseño en la naturaleza, es porque también puede aplicar a nuestras vidas. A veces queremos solo vivir en el invierno los que nos gusta el frío. ¿A quién le gusta el frío aquí? Bajen la mano. ¿A quién le gusta el calor? Híjole, así. Entonces apaguen ese, los del centro. Apaguen ese ahí. Vamos a bendecirlos con un poco más de calor. Pero quisiéramos vivir en el invierno o bien en el calor, pero es imposible. Y así como es imposible, porque así lo dictó Dios en la naturaleza, así es imposible que tú y yo no estemos viviendo en alguna temporada. Y decimos así: ¿cómo te va? No, pues ahí más o menos, en los altibajos de la vida. Y en las bajas lloro y me enojo, y en las altas pues me alegro y estoy feliz. Pero la idea de Dios es que tú y yo podamos atravesarlas, todas las temporadas, en una sola línea. Sí, Señor, sé que viene el calor, tengo aire acondicionado, órale, vamos. Viene el frío, meto una calefacción ahí. Viene la primavera y empiezo a barrer aunque haya un tiradero de hojas por todos lados, ¿no? Perdón, el otoño. Y luego la primavera, pues ya vienen los frutos, hay que cortar. No quiero trabajar, pero hay que cortar el fruto, etcétera, etcétera. Perdónenme si me equivoqué ahí con las estaciones. Pero siempre estamos viviendo en alguna estación, así como en el calendario. Pero ¿sabes qué? En medio de cualquier situación, probablemente ahorita estás en el invierno o estás en el calor de la prueba, en el desierto, pero tienes que saber, como una garantía, de que así como la estación cambia y viene una nueva temporada, así no te vas a quedar ahí. Dios no ha dicho es el punto final de tu vida y te vas a quedar en el invierno y aquí vas a morir. Porque primero es un Padre bueno, pero desea a través de esas estaciones y temporadas
llevarnos a crecer. ¿Estamos bien hasta ahí? Dios desea aprovechar cada invierno de nuestras vidas, no solo que lo soportes, sino que aprendas a amar y abrazar cada temporada. Que aún en las temporadas difíciles, Señor, podamos verlo a Él alto y sublime en nuestras vidas. Pero es importante que no te desanimes en la temporada, que no te alejes, que no empieces a criticar, que no empieces a distanciarte de Dios, de su palabra. Al contrario, temporadas difíciles deberían de llevarte a pensar: voy a correr a Dios, no voy a correr lejos. Es raro, pero sigo escuchando de personas que no veo y los saludo. Oye, ¿y cómo has estado? Pues sí, he estado un poco lejos de Dios. ¿Pero por qué? Porque es que ha habido situaciones en mi vida que siento que no están bien. Pero oye, entiendo que eso deberías acercarte más, ¿no? Porque si no puedo con mi vida, voy a ir al que puede. Ahora, tampoco entendería que estás bien, súper bien, tu economía perfecta, los hijos, viento en popa, todo. No voy a ir a la iglesia porque ya no necesito a Dios. No, no, no. En cada temporada es importante que tú y yo corramos más cuando necesitamos al médico de médicos. Decía una frase de un autor muy conocido: aún en la misma naturaleza, dice, el mismo sol que calienta dos tipos de materiales, a uno lo ablanda por el calor, mientras que al otro lo endurece. Y pensaba en la plastilina y a lo mejor el cola loca. La plastilina, si tú la dejas al sol ahí en el carro, no sé si tus hijos han dejado ahí en el asiento trasero un pedacito de plastilina y al rato es un desastre, ya no lo puedes quitar. No me ha tocado, pero dice mi esposa que es un desastre. La mismo sol que calienta para unos y que ablanda el corazón para que la semilla pueda caer en tierra y producir fruto, también produce dureza en el corazón. Y deseo con todo mi corazón que tu vida y mi vida sea el primer material. El material que es ablandado, el material que entiende las temporadas. Y si tú estás trayendo esto, Señor, tu promesa es fiel, que tú estarás conmigo y todo va a salir bien. Como cantábamos, tu bondad me persigue. ¿No te emociona eso? Yo siento como que voy caminando y la bondad me anda persiguiendo aquí. ¡Ay, qué padre! Y luego levanto mis manos y la bondad así me arrastra así como una ola, ¿no? Esa es la vida. Ese es el evangelio, iglesia. Su bondad nos persigue. Solo que es importante que conozcas su palabra para entender el corazón de Dios. Ahora, entrando un poco más en tema, todos los héroes de la Biblia, los grandes hombres de fe, no sé si los has leído, pero te invito a leer el Antiguo Testamento y vas a ver que todos los grandes hombres reconocidos hoy por hoy tuvieron que pasar dificultades, tuvieron que enfrentarse, tuvieron que pelear, tuvieron que ser confrontados, tuvieron que sufrir vergüenzas, a veces enfermedad, pero era necesario que a través de situaciones complicadas y temporadas, de reconocer y enfrentarlas, que Dios cumpliera su propósito en ellos. Y si el Antiguo Testamento estuviera lleno de héroes de la fe que la vivieron así en la playa y con un coquito y vénganse, ay, todo, mira, se van a caer las murallas de Jericó aquí, Señor, yo creo que se va a caer y pum, caen las murallas. Si ese fuera el patrón del evangelio, entonces tú y yo pudiéramos pensar: hey, Señor, pues estoy aquí en la casa, o sea, te sirvo y te busco y estoy en mi mejor momento, ¿por qué no? Pues me das la esposa que quiero, me das el esposo que yo quiero, ya quítale esa soberbia a este hombre, ya quítale lo enojón, por favor. Si no lo haces tú, lo hago yo. Te lo mando, te lo adelanto, de todos modos va a ir al cielo. Ya, tu bondad me persigue. Y fue a través de dificultades, fue a través de vergüenzas. A veces nos enfrentamos a cosas que no queremos y que no deseamos, pero cuando hemos entendido el diseño de Dios de perfeccionarnos, de transformarnos, de
planchar nuestras vidas, que no haya arrugas, entonces vamos a abrazar cualquier temporada. Cualquier temporada. O sea, si tu hijo está en un momento difícil, Dios conoce, porque es un padre amoroso y conoce cada necesidad desde antes que tú y yo se la expresemos. ¿No es maravilloso esto, iglesia? Nada de lo que esté sucediendo, por más difícil o maravilloso, se escapa del corazón y de la mano de Dios. Nada. Cualquier cosa más difícil. Dale un aplauso. Sí. Dios es bueno. Y pareciera que te estoy hablando de un evangelio así maravilloso. No, no, no. Vamos a entrar a aprender acerca del secreto de brillar. Cómo Dios pensó en la iglesia que iba a brillar. Y hay un diseño aquí. Y quiero tomarlo de la vida del rey David. 3 secretos que van a ayudarnos en medio de nuestros desafíos y dificultades y aún en medio de nuestras temporadas buenas. Y el secreto 1 es, si lo quieres anotar ahí, grábalo: abrazar el quebrantamiento de las temporadas difíciles, abrazar la aflicción de las temporadas difíciles, abrazar la humillación de las temporadas difíciles. Alguien escribió, un teólogo también conocido: la raíz y el origen del pecado es la soberbia en la cual el hombre quiere ser juez de sí mismo y de su prójimo. Quieres ser juez de las cosas que yo hago bien o que hago mal. Esto me está saliendo mal porque voy mal, pero también aquel al vecino le está yendo mal, y sabes que tiene esto y lo vi que hace esto. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a reconocer nuestra incapacidad. Abrazar las temporadas difíciles, ¿sabes de qué se trata? De reconocer que tú y yo no somos dioses, de reconocer que somos falibles, de reconocer que no tenemos control de las cosas, que se salen de nuestro control, que somos seres finitos, que somos solo polvo, como dice su palabra, que nada que tú y yo podamos hacer o dejar de hacer va a cambiar el corazón de un Dios amoroso. Y hay muchas cosas que no entendemos, pero sabes que necesitamos entender algo. Tú y yo necesitamos a Dios en cada temporada. Tú y yo necesitamos acercarnos cada vez a Dios. Y entre más, si querías una solución para la vida, es caminar con Dios. Tu vida necesita caminar con Dios. Mi vida necesita atender lo que Dios habla, y es su palabra. Y en la medida de la que tú y yo conozcamos su palabra, vamos a poder caminar. ¿Qué dice Dios acerca de la obediencia? ¿Qué dice Dios acerca del orgullo? ¿Qué prefiere Dios, orgullo o humildad? Necesitamos saberlo y caminar sobre eso. A veces solo las pruebas, y Dios las permite para que podamos abrir los ojos a la realidad, que podamos entender en medio de donde estamos. A veces vivimos vidas muy hermosas, pero corremos el riesgo de no tener cuidado de aquellos que están en necesidad. Corremos el riesgo de no acordarnos cuando pasamos por el hospital de que alguien probablemente necesita una oración. Corremos el riesgo de no acordarnos que nuestros vecinos sin Dios mueren y van a ir no al cielo, van a ir a otro lugar, al infierno. Y necesitamos reconocerlo. Pero cuando estamos enfermos, cuando de urgencias nos llevan al hospital y que tu esposa o tu esposo tiene que salir y nadie está contigo, porque me pasó una vez y se me rodaban las lágrimas, y última vez que no voy a ir a un hospital a visitar a alguien. No lo he cumplido, he dejado de ir. Pero es cuando caes en cuenta de la necesidad que está sucediendo todos los días. Y que no te digo que tienes que cubrir todas las necesidades, porque ni Cristo lo hizo, pero por lo menos tener en mente la necesidad en el corazón y tener un corazón de generosidad. David, todos lo sabemos, era un hombre extraordinario, tenía el corazón conforme al corazón de Dios, un adolescente guapo, carita, carismático, fuerte, trabajaba en el campo, agarraba las ovejas, algo así como lo que estás viendo, Osvaldo, aquí al frente.
Y bueno, conocemos la historia, ¿no? El profeta Samuel es enviado por Dios, llamado David a ser ungido. Va el profeta, David viene de allá desde lo más lejano y Dios decide, David es el ungido. Era joven, guapo, lo vuelvo a decir, pero justo cuando es ungido como rey, pues tendría que pasar un tiempo. Va a la batalla con Goliat, él se anima. Y dice, yo voy a enfrentar a este gigante. Si nadie de los grandes soldados del pueblo de Israel puede enfrentarlo por miedo, pues yo voy a ir. ¿Cuál es la recompensa? Ni siquiera era si dudaba de si iba a ganar o no. Él iba a ir por la recompensa, porque sabía que había un Dios en su vida, sabía que había una unción, sabía que tenía algo especial, había seguridad en él, porque nunca anduvo batallando con que le gustaba una niña y nadie lo pelaba. Era guapo, él tenía que decir que no, perdónenme, mi papá no me deja, chicas, ya cuando crezca. Había este valor en él, ¿no? Él no andaba batallando, híjole, con una que me diga que sí me le voy a lanzar porque se me va el tren. Había seguridad en él. Me imagino que cuando venía el león decía, válgame, pues este león está de mi tamaño más o menos, levanto 3 ovejas de un jalón, véngase el león, Dios está conmigo. Es más, mira, canto bien chido, toco la arpa y el acordeón y todo, y ahora norteño banda. Véngase. Había este orgullo y seguridad en él. Y avanza. Y creo que pudo haber pensado, voy muy rápido hacia el trono. No, es que Dios está conmigo. Esta es su iglesia y qué bueno que soy su hijo. Y de allá donde estaban mis hermanos, que a ver cómo le hacen. Pero pues yo fui el ungido y me ven de para abajo, pero pues síganme viendo, les va a ir mal cuando reine. A ver si van a estar conmigo, no les voy a dar jale. Al final es la política. Iba hacia la promesa, iba, yo creo, así corriendo hacia la promesa, pero ¿sabes qué? Se complicaron un poco las cosas. Y dicen los expertos que David tuvo que vivir alrededor de 10 años huyendo de Saúl, porque Saúl entró envidia en él, entró esta competencia, los celos acerca de David. Y como obviamente era muy conocido por el pueblo, hoy se cantaba mejor de David que de Saúl, y empezó este corazón de Saúl y empezó a perseguirlo. Y dice la Biblia, y puedes leerlo ahí en Samuel, tuvo que huir al desierto David, con toda su seguridad, habilidades, capacidades, carisma físico. Tuvo que huir porque había alguien que quería matarlo. Ese era Saúl. Se tuvo que esconder en cuevas, viviendo una vida difícil, sin comida, haciéndose pasar por loco, teniendo que animar a otros tantos que estaban igual o peor que él. Y no sé si te ha pasado en esas temporadas donde andas con las pilas más bajas del mundo y alguien te habla, fíjate, ayúdame por favor, porque no sé a quién hablarle, y tú eres mi única esperanza, y estás escuchando y estás llorando, no porque lo que ella está diciendo o él, sino por lo que tú estás viviendo. Y Dios está recordándote que aún en cualquier temporada tú y yo somos modelos para que otros puedan caminar. Podemos ser ejemplos y consoladores, no que seamos perfectos, pero podemos consolar el corazón de aquellos que están sufriendo. Entonces ahí está David en medio del desierto, en la roca, escondido. Pero Dios estaba trabajando en su corazón. Dios estaba moldeando su corazón. ¿Por qué? Porque había un propósito, familia. Porque había un propósito mucho mayor, y que al leer la historia de David y hoy conocer al rey más reconocido del pueblo de Israel, el más condecorado, el más valioso, conforme al corazón de Dios, tuvo que haber pasado un desierto. Y cuando tú y yo entendemos que esos desiertos, y lo vuelvo a recordar, son para perfeccionarte y no para tratarte mal y para hacerte la vida imposible, entonces te conviertes en ese material que decide ablandarse en lugar de endurecerse. Y ahí está David, siendo un rey misericordioso y compasivo, cuando ya le tocó estar con aquel hijo
o nieto, perdón, de el rey que quiso matarlo. Y si tú sabes de la cultura de ese tiempo, un rey no podía venir al trono sin que el rey anterior haya sido erradicada toda su descendencia, más cuando fue su enemigo. Saúl se convirtió en un enemigo de David, al cual David nunca tocó. Pero recuerda a sus nietos y la promesa que hizo a su mejor amigo Jonatán, y dice: hey, quiero hacer misericordia. Y no surgió de la nada. Imagínate que David hubiera llegado de ser pastor a ser inmediatamente rey. ¿Cómo trataría a las doncellas? No se hubiera acostado con una, se hubiera acostado con 200. No hubiera sido un rey misericordioso, sino que a través de su carisma iba a querer que lo reconocieran. Pero Dios estaba trabajando en medio de la prueba para embellecer y presentárselo a Él como radiante y hermoso. Fue un rey paciente también con su hijo Absalón cuando quería derrocarlo, y David, aunque podía destruirlo y matarlo, él fue paciente y misericordioso, y en algunos momentos un poco pasivo, pero fue misericordioso porque él había pasado por la misma persecución. Aún fue un rey humilde. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando ya fue hecho rey de todo Israel? Viene todo el pueblo con el arca entrando a Jerusalén, y David, dice la Biblia, que se quita las ropas, no se queda desnudo, por si creías esa historia. No, se pone otras ropas que no eran las reales. Eso no sucedía, bueno, por lo menos en otros reyes de otras tierras. Nunca sucedió con Saúl, pero no iba a ser así con David. Él quería sentirse libre para bailar y danzar y gritar y entrar. Y yo me lo imagino expresándose delante de Dios, porque para él, si había algo importante en su vida, más que su reinado y posición, ahora que había sido quebrantado, ahora que había sufrido la prueba, era agradar a Dios, era estar en su presencia. Y lo deja claro en algunos salmos: para mí lo más importante es tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el tener la presencia de Dios en el arca, en su ciudad, era un orgullo, era emocionante, y por eso fue un rey humilde también. Pero fue en el desierto donde más Dios habló a su vida. Si David no hubiera pasado por ese desierto y persecución, oh, qué triste sería para nosotros. No tendríamos más de la mitad de los salmos. No tendríamos probablemente ni a Salomón escribiendo proverbios. Pero Dios estaba proveyendo a través de la prueba algo que iba a traer bendición para ti, para mí. Su palabra, a través de un hombre que iba a dejar escritos tan reflejantes de nuestras vidas, tan así un espejo de nuestras vidas para cada temporada de tu vida. Y ese era David. Y benditos desiertos. Y no sé si te pones a pensar en el pasado, si viviste una vida un poco complicada y hoy estás en otra temporada de vida y dices: wow, hoy puedo ver cómo esa temporada permitió ser lo que hoy soy, permitió forjar lo que hoy puedo ser con mi familia y mis hijos. Si no hubiera sido por esa temporada, probablemente tú y yo no estaríamos aquí. Dios se provee de esas temporadas. Y hay un salmo que quiero tomar hoy, el Salmo 27, el Salmo de David, y voy a ir mencionándolo un poco, y quiero leer del 1 al 3. Salmo 27, del 1 al 3, estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente, y dice: el Señor es mi luz y mi salvación desde el desierto. Entonces, ¿por qué habría de temer? No sé si has estado en el desierto, en medio de los lobos y de los leones, osos y todo, escondido en una cueva que probablemente es una cueva de algún animal, y creo que te saldría muy natural, nos saldría muy natural este salmo. ¿Por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Estaba temblando yo, sin duda. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen,
tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Este era David en medio del desierto, declarando algo que por fe estaba viendo, aun cuando estaba temblando. Tus desiertos no tienen que ver con que no tengas miedo, temor, angustia, ansiedad. No, sino que en medio de eso puedas pararte y declarar su palabra. ¿A quién temeré, Señor? Aunque mi casa y mi vida se vuelvan un desastre, yo permaneceré confiado en ti. Aunque me ataquen mis enemigos de Hacienda y de Coppel y de Electra, en ti pondré mi confianza. Sí, son nuestros enemigos de hoy. Osvaldo, ¿tú me entiendes? David aprendió a confiar en medio del desierto, en medio del peligro, en medio del quebranto, en medio de la situación complicada y difícil, en medio de su temporada. Y tú y yo necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque no se te olvide, Dios está preparando una novia electrizante, una novia resplandeciente. Y si tú y yo no podemos verlo, si tú no puedes ver a tu hermano o a tu hermana como esa novia que está siendo embellecida, me imagino ahí en el salón de belleza peinándola con los rizos aquí porque va a tener un peinado, y tú llegas y ves, ay, ¿qué está pasando aquí? Pero en algún momento vas a ver el peinado perfecto. Y si tú y yo no podemos vernos con ese corazón de gracia, entonces necesitamos la intervención de Dios sobre nuestras vidas. Número 2, secreto 2, soltar las cosas pequeñas. Soltar las cosas pequeñas. Y si lo medimos al tamaño de Dios, todas las cosas son pequeñas, pero a veces son pequeñeces en nuestras vidas. Cosas de mucho menor importancia. A veces nos aferramos a cosas o posesiones o diferencias inclusive, y permitimos que nos afecten. A veces quiero, sí, un carro para moverme, que Dios provee un carro, por favor. Ya no quiero irme en camión, y Dios en su gracia va proveyendo, porque es su corazón. Él desea que tú te muevas más fácilmente, que logres y alcances y no pierdas tanto tiempo en el camino, y desea darte un carro, y luego de ese carro pedimos otro, y Dios desea bendecirte con otro nuevo, pero de repente se empieza a convertir en una obsesión. Ya mi seguridad depende del carro que yo traigo, y no era el origen de eso, no era el sentido y el origen de ello. Era poder moverme y servir más prácticamente a Dios con ello, pero hoy representa mi seguridad, y creo que no está mal tenerlo, y Dios desea darlos, pero está mal depender de ello para mi seguridad. Y hablando de detalles y diferencias, quiero decirte, iglesia, siempre habrá diferencias en la casa de Dios, porque tú y yo somos una casa de Dios. Y si en tu casa natural hay diferencias, si en tu casa natural a veces hay alguna preferencia por algún color o estilo, también sucede en la iglesia. También hay los que queremos negro y otros que quieren blanco. Hay los que quieren luz amarilla y luz azul. Y no están mal las diferencias. Creo que hay unidad, o debería haber unidad, en la diversidad de pensamientos, y todos podemos aprender unos de otros. Aunque yo pudiera ser ingeniero y un abogado, un licenciado, hay cosas que necesitamos saber y necesitamos aprender unos de otros. Y esas diferencias enriquecen la iglesia. Pero es importante que tus ideas o convicciones no quieras imponerlas como una regla de vida para los demás, sino ser influencia probablemente en ello. Que cuando no se considere tu opinión, no te sientas ofendido,
Porque cuando te sientes ofendido, entonces no era una opinión, era una imposición. Sino que podamos valorar, dice su palabra, las opiniones de los demás. Que podamos escuchar y atender lo que los demás están hablando y lo que los demás opinan, y ahí hay riqueza, dice su palabra. En medio de una cultura que nos bombardea, llena de conceptos e ideas, y de veras podemos darnos cuenta que como pasamos más tiempo en nuestro celular, somos más adoctrinados por el celular. Y yo esperaría que los TikToks que todos vemos pudieran ser de grandes hombres de Dios que nos están hablando de fe, pero también te hablan de la belleza, de la salud, te hablan de la economía, te hablan del éxito, te hablan de la manera más maravillosa de hacer millones en el tiempo más corto, y están metiendo ideas cuando la Biblia te enseña el camino perfecto para lograrlo. Pero necesitamos pasar tiempo en su palabra, porque lo único que realmente necesitamos tú y yo es a Cristo Jesús en nuestras vidas. Es lo único que al final de nuestra vida importa. Es lo único que, si tú abrazas, va a producir una plenitud en tu vida en medio de cualquier temporada. Me acordé y lo escribí aquí acerca de una temporada difícil que vivimos justo cuando recién nos casamos. Teníamos un año, estaba yo saliendo, Divania y yo saliendo así del cascarón, nuevecitos, disfrutando todas las pasiones juveniles aceptables de Dios. Después de vivir 27 años reprimidos. Digo, mi edad es normal, pero también como he vivido, también he disfrutado. Y Divania se enfermó, un hongo en el pulmón, y pasamos una temporada complicada, y en medio de despedidas, de historia sin conclusión, de sueños que no estaban sucediendo, y de creer que era el último tiempo que íbamos a vivir y poder disfrutar solo un año con el amor de tu vida. Y recuerdo que toda la iglesia estaba orando y muchos amigos visitando, y nosotros creyendo, Divania, ya, Señor, tú haz lo que quieras conmigo. Si me prometiste hijos, tú serás fiel, pero aunque no sea, aquí estamos. Y parecía un momento muy oscuro, muy difícil. Parecía un final. Pero sabes que era solo una temporada. Era solo una temporada donde Dios quería afirmar nuestra fe joven, nuestro inicio, poder confiar en ese pequeño paso que obvio para Dios era pequeño, para nosotros era inmenso. Pero pudimos aprender cómo Él tiene cuidado en cada temporada. ¿Y sabes qué produjo? Produjo una fe que hoy por hoy podemos pararnos y hoy está más madura. Una fe que hoy es más difícil ser movida. Una fe que a veces camina solo en la obediencia sin ver resultados. Y aún seguimos avanzando y creciendo, pero una fe que está siendo perfeccionada. Y eso es lo que Dios desea a través de estas temporadas. El Salmo 27, ahí mismo, el verso 4 dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Imagínate a David, no había nada más importante que me echen del palacio, pero yo quiero vivir en la casa del Señor. Y envidiaba a los sacerdotes, a los levitas que vivían ahí, y él quería, pero él era un rey, pero él decía: los envidio, aquellos que pueden habitar ahí. Las palomas hacen sus nidos. E imagino a David ahí, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, lejos de toda ansiedad y lo que era propio de su trabajo y aflicciones. Algunas versiones dicen: una sola cosa le pido al Señor, y es estar rodeado de su presencia, habitar en su casa,
habitar para siempre en su casa. ¿Y sabes qué, iglesia? Eso es lo mejor que nos puede suceder a ti y a mí. Conocer a un Dios tan grande que a través de situaciones, desiertos, complicaciones, montañas, nos está perfeccionando, porque hay un propósito, porque hay algo que Dios determinó para ti en su diseño. Pero mientras tú y yo no lo creamos y caminemos y obedezcamos y permitamos a Dios obrar, entonces difícilmente vamos a alcanzarlo y vas a vivir vida frustrada. No vas a poder disfrutar lo que Él planeó que tú y yo disfrutáramos. Y esto no implica que no habrá conflicto, no habrá quebrantamiento. Lo habrá, pero hay un final maravilloso. Él es nuestra recompensa, iglesia. Dale un aplauso a Dios. Y el secreto 3 de David: adorar al Señor, esperar en Él. Nadie nos gusta esperar. A nadie nos gusta esperar. Nadie quiere ser el último en la fila. Pero Dios quiere llevarnos a aprender a esperar en su presencia, a soltar el control, a creer en Él en el proceso, a no quejarnos en el proceso. Y así como lo hizo David, y quiero cerrar con esto, aún después de haber huido en el desierto, pasar décadas en el desierto, preguntándose si se cumpliría la promesa aquella de ser rey, si el aceite tuvo sentido, aquel que lo derramaron sobre su cabeza, o solo era una idea que ya no iba a suceder. Pero en medio de eso, Dios lo estaba preparando no solo para ser un gran rey, sino para expresar para ti, para mí, como lo dije hoy, estos salmos maravillosos. Y quiero leerlo del 27 verso 10 al 13. Dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Y luego hace una declaración en el verso 13: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Esa es tu promesa, iglesia. Esa es nuestra promesa en medio de cualquier circunstancia. Y lo vuelvo a recordar. Y dice el 14: es para ti, para mí. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente, esforzado. Espera en el Señor con paciencia. Si el Dios del cielo, el dueño de todas las cosas visibles e invisibles, el creador del cielo, de la tierra, tu creador y mi creador, lo dijo, entonces no tienes que temer. Puedes levantarte confiado, y el pasado, aunque quiera venir a condenarte, hoy podemos estar delante de Él y decir: tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. En medio de el caos, puedo mantenerme viéndote a ti, que eres el Señor y mi Dios, mi Rey. ¿Por qué no te pones de pie junto conmigo y declaremos juntos que en medio del caos, de la tempestad, su bondad nos persigue? Y a lo mejor todo está yendo bien ahora, pero aun cuando todo va bien, su bondad nos persigue. Aun cuando todo está yendo bien, hay más de Dios para nuestras vidas. Y quiero animarte, iglesia: no te desanimes. Agarra fuerzas, retoma tus fuerzas, retoma el valor, sé fuerte y valiente. Él está en la casa, Él sigue haciendo. A pesar de que hace calor, hay desierto, hay lluvia, hay tempestad, Él sigue haciendo. Él sigue embelleciendo su iglesia, y un día se la presentará hermosa, radiante, así como cada domingo Él nos ve radiantes, hermosos. Tú eres la iglesia, tú eres esta novia hermosa. ¿Por qué no cantamos y declaramos? Tú guías mis pasos?